Durante esta clase utilizamos un dispositivo de lentes de realidad virtual modelo Oculus de Meta, donde se utilizó el simulador Faraday's Magnets, donde accedimos a los 7 simuladores de electromagnetismo con los que cuenta. Esto nos permitió tener una experiencia más cercana y de mayor apoyo visual para entender los temas de electromagnetismo y sus principales conceptos, como el sentido de los polos y los vectores magnéticos. El primer experimento del laboratorio de Faraday fue la bobina con brújula. El objetivo era conocer lo que pasa con una brújula al acercar un imán dentro de una bobina. Pudimos ver que al introducir el imán en su campo magnético afecta el campo electromagnético que ejerce la bobina y se puede ver reflejado esto en los cambios de orientación de la aguja y de los vectores magnéticos. Con el gorro de Dyson y con la mano de Ampere nos permite ver estos vectores de fuerza, velocidad y dirección del campo magnético. El experimento 2, que era una bobina conectada a un imán y una varilla, los objetivos era comprender el comportamiento de los polos y la interacción entre ellos. Para esto se conectaba una bobina a un imán y la varilla conectada giraba alrededor del polo norte. Los resultados que vimos es que al ser polos opuestos y aumentar el campo electromagnético se genera un efecto de repulsión que empuja la varilla dentro de la bobina, lo que genera que empiece a girar en el interior del vidrio. El tercer experimento fue una bobina conectada a una brújula. El objetivo fue conocer el funcionamiento de un campo electromagnético y se hizo con una bobina conectada a una brújula y cuando la prendes picando el botón, la brújula se mueve hacia los polos del campo magnético. Y en los resultados vimos que los polos opuestos atraen al activarse un campo electromagnético que afecta a las agujas de la brújula. Estas se orientan hacia su polo opuesto. El experimento 4, que es el funcionamiento de una bobina, fue conocer cómo afecta el imán a la corriente y nos dimos cuenta que la esfera que representa un electrón y a su velocidad en un campo eléctrico, cuando se le aproxima al imán gracias a su campo magnético, afecta y aumenta la velocidad del electrón que viaja por las dos bobinas. Al acercar más el imán, el electrón se desplazará entre el sistema con una mayor velocidad. El primer experimento del laboratorio de Ørsted tiene como objetivo conocer el funcionamiento de un circuito con interruptor y bobina. Al colocar un imán cerca de la bobina, impulsar el interruptor para que el foco pueda encenderse. Si se coloca el imán cerca de la bobina, este genera energía logrando encender el foco si se pulsase el interruptor. El experimento 2, el cual trató de electromagnetismo, los objetivos son conocer el funcionamiento de un campo electromagnético. Los métodos fueron que el circuito funciona con una palanca, que cuando la baja se crea un campo magnético alrededor de dos varillas y la brújula se mueve hacia los polos norte y sur de los campos. Finalmente los resultados fueron que al encender la bobina, en las varillas se crea un polo norte y un polo sur. Es decir, se crea un campo magnético a partir de la energía de una bobina y la brújula que se encuentra en medio de las dos varillas apuntan sus agujas al polo norte y polo sur del campo respectivamente. El último experimento fue sobre el magnetismo. El objetivo fue conocer el funcionamiento del campo magnético junto a las alternaciones que puede generar un imán y de cómo las puede generar. El método fue manipular un imán alrededor de un set de 16 brújulas y obtuvimos que cuando movemos un imán cerca de las brújulas, las agujas rojas que funcionan como polos se orientan hacia el polo sur del imán, que esta misma altera la alternación de las agujas mediante su campo magnético. Este cambio en la dirección original de las brújulas ocurre debido a la influencia del campo magnético del imán.